árbol torcido ya no se endereza. Y si bien eso puede ser cierto en el reino de la naturaleza, en el reino de Dios no es así. Donde habemos muchos árboles torcidos que el Señor continuamente está transformando con su poder. Ciertamente todos aquellos que hemos entregado nuestras vidas al Salvador somos 100% libres de toda condenación por el pecado que hemos cometido por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el pecado que habita en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, sigue haciendo estragos en muchos de nosotros. Y eso lo vemos claramente en las obras que dice la Biblia, las obras de la carne que presenciamos muy comúnmente. Enemistad, rencor, carnalidad, inmoralidad, orgullo. Qué terrible es el orgullo, ¿verdad, hermanos? El egoísmo y más. Cosas que vemos en nosotros mismos. Y el apóstol Pablo habla acerca de que lastimosamente entre nosotros como iglesia muchos nos permitimos una terrible costumbre. La costumbre de pecar. Que no es tan grave, que no es la gran cosa, así nomás lo de todos somos, no nos vamos a culpar entre nosotros, total, todos somos pecadores. Romanos 6, del 1 en adelante vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o sea, una vida nueva. Porque así como hemos sido identificados o plantados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura por ahora. Y quiero invitarte a usar un poco tu imaginación en este momento. Podemos imaginar cómo sería una iglesia sin pecado. ¿Cómo sería? Una iglesia sin pecado, en la que no existe, no se practica, no se admite, no está el pecado. Sería algo realmente maravilloso. Todos nos amamos, todos nos cuidamos mutuamente, todos nos rendimos a la voluntad del Señor. Cada uno usa el don que el Espíritu Santo le dio para hacer bendición y servicio a los demás. Y si se dan cuenta, todo esto que estoy mencionando, por más maravilloso que suene, lo podemos hacer aún mientras luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Aún así, puede ser real. Ahora, ¿vamos a vivir en pecado porque el Señor puede usarnos aún siendo nosotros siervos inútiles? La respuesta del apóstol es bien clara. Claro que no. No vamos a seguir viviendo en el pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado si hemos, dice el pasaje, de considerarnos muertos a Él? Muertos al pecado. Sin embargo, el pecado sigue siendo una de las principales razones por las cuales los miembros de nuestra iglesia van y buscan un nuevo lugar en donde congregarse. No todos, pero algunos. Buscan nuevos rumbos, se decepcionan de la vida cristiana y hasta culpan al Señor de las cosas que vivimos. Y no es muy extraño ni anormal que alguien diga, esta iglesia es muy pecadora. ¿Cómo puede ser que se llamen cristianos? Me voy a buscar otro lugar y cosas por el estilo. Otro, sin embargo, muy fuerte, no es de esperarse que en una iglesia haya pecadores. ¿Qué les parece? ¿De qué estamos compuestos como pueblo de Dios?
pecadores, cada uno de nosotros, pero no pecadores comunes, pecadores arrepentidos. Y esa es capaz la gran diferencia. Pecadores arrepentidos que han experimentado el nuevo nacimiento. Y acá cuando preguntamos al principio quiénes se han entregado al Señor, cuántos han experimentado un nuevo nacimiento, la gran mayoría levantó la mano. Así que considerando todo esto, tal vez la diferencia principal entre un pecador común y un pecador que es parte de la iglesia, del pueblo del Señor, uno de nosotros, tal vez sea esta, que nosotros, por lo menos en teoría, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos ante el Señor que pecamos. Y cuando lo reconocemos, lo confesamos. Y cuando confesamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, cambiamos de rumbo y seguimos avanzando por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Alguna vez te sentiste inmerecedor de servir al Señor a causa de tu pecado? Si es así, excelente, porque sos consciente de tu pecado y nunca vamos a ser merecedores de servir al Señor, solamente le servimos porque Él es bueno. ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza que los problemas que tenemos los creyentes se deben a nuestros pecados, muchos de ellos ocultos a los demás? Y ciertamente nuestros pecados tienen consecuencias naturales, muchas. Pero también es cierto que si el Señor nos castigara en la actualidad por cada pecado, hace tiempo estaríamos ya tal vez como Ananías y Zafira, muchos de nosotros, caídos, molidos en la presencia santa del Señor. Y aún considerando de vuelta todo esto, nosotros somos quienes tenemos que vivir, como dice nuestro pasaje Romanos 6:11, consideren que están muertos para el pecado. Muertos. Ya no vivo para el pecado. Ya no pienso en entregarme al pecado. No es siquiera una consideración para mí permitir el pecado en mi vida. Y esa es una lucha personal activa que va a durar probablemente toda nuestra vida. Ya no vivamos en el pecado. Y es mi oración en este momento que el Señor te esté convenciendo con su Espíritu Santo de cuál es el pecado que ahora mismo estás permitiendo en tu vida. ¿Cuál es? Y que no seamos nosotros los que nos apuntemos entre nosotros, que el Señor sea quien nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, de verdad. Que Él sea quien transforme nuestras vidas. No permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Alguna vez te pasó? Se están poniendo ya muchos soles sobre tu enojo, tal vez años de soles sobre nuestro enojo. No dejemos que el rencor divida a nuestra iglesia, divida a nuestras familias, divida a amigos. Hagamos lo que nos manda el Señor. En Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, y muchos saben de memoria, sino vence el mal ¿con qué? Con el bien. Vence el mal con el bien. A esto fuimos llamados. Y si vos decís, yo nací de nuevo, yo soy un discípulo del Señor Jesús, esta es tu tarea. Este es tu desafío, vencer el mal con el bien. ¿Cuál es el pecado que yo sé que estoy permitiendo en mi vida? Y quiero que, por favor, te hagas muy sinceramente esta pregunta. Y ahí en oración, preguntes al Señor, Señor, mostrame, ¿cuál es el pecado que estoy permitiendo en mi vida? Y dejan unos segundos para que cada uno le pregunte al Señor. Si quieren inclinar sus rostros, lo pueden hacer. Cerrar los ojos, lo pueden hacer. Pero preguntarle, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Estoy permitiendo que haya pecado en mi vida? ¿Me acostumbré a algunos pecados? ¿Cuáles son las actitudes que yo sé que tengo que cambiar? Mi forma de hablar, que ofende al Señor. ¿Cuáles son las cosas que tengo que abandonar? Ira, rencor, maledicencia, desprecio, orgullo. Usa estos segundos para presentarte delante del Señor en oración. Hasta aquí vimos que aquellos que nos consideramos discípulos del Señor Jesús debemos vivir libres del pecado. No es algo que podemos permitir. Tenemos que vivir libres, totalmente libres. Él hizo todo lo necesario para que así sea. Nos libró de la condenación, pero nosotros tenemos que avanzar hacia ahí. Pero la libertad en la que vivimos no se
no se termina con vivir libres de pecado, nada más es el comienzo. A partir de ahí tenemos que ir a la segunda parte, vivir libres para servir. Y ese es el siguiente gran desafío. Ser libres del pecado es el resultado de la obra del Señor en la cruz por nosotros. Él pagó el precio para que no haya condenación para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, a hacer la obra de santificación, llevándonos a vivir una vida que es agradable para Él. Y todo esto nos lleva a convertirnos en personas que tienen una misión que cumplir, ser siervos del Dios Altísimo. Vamos de vuelta a nuestro pasaje en Romanos 6. Vamos a seguir leyendo de donde nos quedamos. Romanos 6, ahora el versículo 12. No reine, dice el versículo, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es a lo que apuntamos, a lo que nos tenemos que dedicar. Y la frase que se traduce instrumentos de justicia en la Reina Valera, en otras traducciones, en Dios habla hoy, dice: entreguen de su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Instrumentos de justicia. En la NTV, nueva traducción viviente, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y la traducción del lenguaje actual: entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Hagan lo que a Él le agrada. Ese es el desafío de aquellos que somos discípulos del Señor Jesús. Él nos hizo libres, nos libró de la condenación, nos libra día a día incluso de terribles males que podrían sucedernos. Pero no nos libró para que usemos esa libertad a nuestro antojo, para nuestros placeres, para nuestros deseos. Nos libró para que vivamos libres para servirle a Él. Y eso es algo que tenemos que hacer. Muchas veces tenemos la idea de que servir a Dios es comprometernos con un ministerio de la iglesia. Y ciertamente es una de las formas de servirle, pero vivir para hacer lo que le agrada a Dios, vivir para ser un instrumento de justicia, envuelve mucho más que reunirnos con un equipo de trabajo en la iglesia, tocar música, hacer buenas obras. Ser un instrumento de la justicia de Dios implica la transformación de tu persona, transformación completa, y por eso decimos que somos discípulos suyos, porque vamos aprendiendo continuamente de Él. Vamos dejando que Él nos corrija, nos enseñe, nos transforme continuamente. Es hacer que nuestras palabras sean siempre de bendición. Qué difícil es eso, ¿verdad? Cuando alguien en la calle medio que te va a chocar con su vehículo, cuando nuestros niños nos reclaman cosas, cuando tenemos un vecino que siempre nos molesta. Qué difícil. Pero que nuestras palabras sean siempre de bendición. Que podamos siempre amar con amor sincero, comenzando con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra iglesia. Amor sincero entre nosotros. Todo eso es ser parte de la extensión del reino de Dios y nuestra labor como discípulos suyos. Ser discípulos de nuestro Señor implica servirle. Y a veces, aquellos que tal vez en este momento escuchen la voz de Dios y estén diciendo: yo tengo que comenzar a servirle. Tengo que reconocer que durante este tiempo, los últimos meses, años, no le estuve sirviendo. Hay una forma muy sencilla de comenzar. Yo quiero sugerir 3 ocasiones de servicio a Él que todos nosotros podemos usar ahora mismo ya. A partir de que termine el mensaje, ahí ya podés comenzar. Puedes comenzar a servirle al Señor en todas y cada una de tus relaciones. La gente con la que estás. Tus padres, tus hermanos, tus amigos, la gente de tu trabajo, de tu iglesia. Todos estamos rodeados constantemente de personas. Mostrarles el amor de Dios. Pero no estoy hablando de solamente, exclusivamente mostrarles un folleto. No, mostrarles tu vida. Que tu vida sea
la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En tu forma de hablar, comportarte, tus actitudes, la forma en que amas a los demás, aun cuando ni siquiera les conozcas. Que no vean solamente que hay conocimiento bíblico, sino que vean amor sincero y sin medida. Esos somos los discípulos del Señor. Es un gran desafío. Otra forma, segunda forma de servir al Señor. Primero dije, en tus relaciones. Segundo, en tu adoración personal. ¿Qué es eso? Tu tiempo de adoración al Señor. Tu tiempo de lectura bíblica, de oración, de gratitud, de súplica, de sumisión. Hermanos, tenemos que adorar al Señor, no solamente acá, en nuestras casas. ¿Cómo estás en tu adoración al Señor? ¿Estás sirviendo? Porque adoración viene de una palabra que básicamente significa servir, servicio. ¿Cómo es tu vida de adoración al Señor? Tu vida personal. ¿Estás rindiéndote a Él? Yo recuerdo muy bien cuando era niño, yo sabía la oración que mis padres me habían enseñado, la sabía de memoria. Y lo que hacía era repetir esa oración de memoria todos los días. Y oraba por mis mascotas. Y cuando se morían las mascotas o se perdían, yo nunca le quitaba de la lista porque yo seguía orando por 10 o 15 animales porque yo sabía una oración de memoria. El Señor te llama a tener una comunión real con Él, en la que hables con Él, le expreses tu ser, que Él se exprese a vos también por medio de su palabra, su Espíritu Santo que te da convicción. El Señor dice, pone el querer como el hacer. ¿Y cómo haces eso? En tu tiempo de oración, de servicio a Él en lo personal. Una ocasión más de servicio. Dije, en tus relaciones, la gente tiene que ver que hay amor en tu vida. En tu adoración personal, rendite al Señor. Humillate delante de Él. Rogarle que te transforme. En tercer lugar, en tu comunidad de fe, en tu iglesia, nosotros. Acá es un lugar donde puedes servir también. Y así vamos a ser una iglesia triunfante. Viva, llena de amor, que trabaja para su Señor. Y que cuando el Rey vuelva por cada uno de nosotros, por su iglesia, nos encuentre, como dice el himno, ocupados en su viña. Nos encuentre haciendo su obra. Lo que acabo de mencionar, tal vez podría estar en orden, tal vez no. Tal vez en tus relaciones está todo bien, pero no estás adorando al Señor en tu casa. No estás rindiéndote a Él, sinceramente. No estás dejando que Él te transforme. Tal vez estás sirviendo en la iglesia, estás en un ministerio, pero no estás bien con tus hermanos. Venís, llegás, cumplís tu ministerio, te vas, no querés hablar con nadie, no saludás, me voy, porque si no me peleo con alguien. Tal vez una mezcla de los tres, con algunos te llevas bien, más o menos cumplís un ministerio, a veces oro en mi casa. Cada uno está en un lugar distinto muchas veces dentro de la propia iglesia. Y quiero preguntarte, me gustaría una vez más que te respondas sinceramente. Si el Señor te está llamando ahora mismo, está poniendo en tu corazón, vos sos discípulo, tenés que aprender del Señor Jesús, tenés que seguir avanzando en la vida de fe. ¿Cuál es el siguiente paso que podés dar hoy mismo? ¿Cuál es el siguiente paso al que el Señor te está llamando ahora mismo? ¿A trabajar en tus relaciones? Porque sin amor a los demás, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aunque entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio, demos todo nuestro dinero, si no hay amor, somos nada. ¿Y qué es trabajar en un ministerio de la iglesia si no hay amor? ¿Y cómo es ser discípulo del Señor o considerarnos hijos suyos o, como dice la propia Biblia, amigos del Señor Jesús si nunca estamos con Él en comunión, en adoración, en oración, en nuestras casas? Tal vez hoy te des cuenta de que tenés que incluso empezar un paso atrás. Yo todavía no soy discípulo de Jesús. Todavía no le entregué mi vida a Él. Todavía estoy viviendo mi vida según mis términos. Todavía estoy viviendo mi vida como yo quiero. Y hoy el Señor te llama a que le entregues tu vida. Hoy el Señor te llama a que le entregues todo tu ser, que te confieses como pecador y que Él sea tu Salvador. La Biblia dice, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, condenados a una eternidad sin Él. Pero
tanto amó Dios al mundo que entregó al Señor Jesús por cada uno de nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Y hoy yo puedo tener la vida eterna poniendo mi fe en Jesús, creyendo que Él es Dios, que Él pagó el precio por mí. Poniendo mi fe en eso, creyendo y tomando la decisión de entregarme a Él, tengo la vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Tal vez hoy sea el día que ese es el paso que tenés que dar. Así que quiero pedirles que inclinen su cabeza, mejor dicho, por favor, un momento, y que estemos en oración. Aquellos que ya somos discípulos del Señor hace tiempo, que estemos en oración preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cuál es el paso que yo tengo que dar? ¿Cuál es ese paso? Pero si hay alguien en esta mañana a quien el Señor le está hablando y le está diciendo, hoy tenés que entregar tu vida a Él. Tenés que entregarte incondicionalmente a Él. Confesar que sos pecador, que necesitas al Salvador y querés entregarle tu vida, yo te invito a que hagas una oración conmigo, una oración de entrega. Y que repitas estas palabras ahí en la intimidad de tu corazón. Señor Dios, en esta mañana entiendo que soy pecador, que estoy lejos de ti. Pero hoy quiero recibir la vida eterna y el perdón de mis pecados. Pongo mi fe en el Señor Jesús. Creo en Él como mi único y suficiente Salvador. Y te entrego mi vida para que seas mi Señor. Te doy gracias, Señor, por amarme y te ruego que me ayudes en este nuevo camino que comienzo hoy. Padre y Dios, muchos de nosotros ya te conocemos hace tiempo, pero en ese camino del discipulado muchos nos hemos quedado estancados. Queremos reconocer eso en esta mañana. Y queremos rogarte tu ayuda, Señor, que con tu Espíritu Santo nos transformes y que en este momento nos pongas a cada uno de nuestros corazones la convicción de cuál es el siguiente paso que tengo que dar para vivir como te agrada y seguir avanzando. Si tengo que trabajar más en el amor a los demás, en la comunión contigo, en el servicio a ti, Señor, en la iglesia o en otro lugar. Te rogamos, Señor, que hagas tu obra poderosa en tu iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos una vez más tu bendición y que todo lo que hemos escuchado en tu palabra hoy pueda hacerse carne en nosotros. Te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.